Hola Sam, me llamo Martín. Desde hace tiempo había estado buscando un espacio propio para abrir un consultorio veterinario. Mi trabajo en la clínica donde laboraba me gustaba, pero sentía que necesitaba independencia, un lugar donde pudiera organizar todo a mi manera y, sobre todo, crecer sin depender de horarios ajenos. Un día, mientras revisaba anuncios de locales comerciales, apareció un pequeño aviso sobre una sala en un edificio antiguo del centro de Guadalajara. La descripción decía que había funcionado como clínica veterinaria hace muchos años, pero que estaba cerrada y disponible para venta. Decidí ir a verla. Cuando crucé la puerta, un olor fuerte a polvo y humedad me golpeó, y el piso de loseta vieja crujió bajo mis pasos. El lugar tenía un baño pequeño, una sala principal amplia y ventanales altos que dejaban entrar luz tenue. Podía ver restos de muebles antiguos, algunas garras de gatos dibujadas en las paredes, y un ambiente que, aunque abandonado, conservaba cierta dignidad. Todo parecía estar detenido en el tiempo. Me sentí cómodo de inmediato, y un impulso inesperado me llevó a imaginar cómo podría transformarlo. El precio era razonable. Después de revisar papeles y hablar con el propietario, cerré el trato. La idea de tener un espacio propio me llenaba de emoción, pero también sentía un ligero nerviosismo. ¿Sería suficiente para emprender solo? ¿Lograría adaptarme a un lugar que había estado abandonado tanto tiempo? Guardé esos pensamientos mientras volvía a casa, intentando concentrarme en los aspectos positivos. Livia, mi esposa, se mostró emocionada y un poco preocupada. Sabía que para ella también significaba un cambio grande, aunque confiaba en que todo saldría bien. Chispa, nuestro bulldog francés, parecía percibir algo diferente en el aire. Se mostraba más inquieto de lo habitual, olfateando cada rincón de la sala durante la visita. Una semana después, contraté a 2 pedreiros para iniciar la reforma. Eran hombres con experiencia, prácticos, acostumbrados a trabajar en edificios viejos, con camisetas de algodón manchadas de cemento y botas desgastadas. Empezamos por limpiar, retirar muebles antiguos, reparar paredes y cambiar el piso. Todo parecía normal hasta que en la primera semana comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los pedreiros comentaron que escuchaban pasos que no pertenecían a nadie, como si alguien caminara detrás de ellos, y ruidos de animales como maullidos o ladridos apagados que desaparecían cuando se volteaban a mirar. Al principio, traté de buscar explicaciones racionales, corrientes de aire, tuberías viejas, alguna rata escondida, pero también notamos un olor fuerte, casi podrido, a animales muertos. Aparecía y desaparecía de manera intermitente. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez eran restos de la clínica antigua o basura acumulada por años. Cada vez que entraba, sentía una mezcla de emoción y aprensión. Me imaginaba las posibilidades: un espacio renovado, un consultorio que pudiera ser mío, donde trabajar y atender a mis pacientes con calma. Pero esa sensación positiva se mezclaba con un inexplicable cosquilleo en la nuca, como si alguien me observara mientras revisaba los planos o medía las paredes. Chispa se mantenía alerta, gruñendo en algunas áreas de la sala y negándose a entrar a ciertos rincones. Livia comentaba que ella también sentía algo extraño, aunque lo atribuía a mi entusiasmo y a la imaginación de estar en un lugar abandonado. A pesar de todo, continuamos con la obra. Cada día parecía normal durante la mañana, pero los ruidos y los olores intermitentes empezaban a generar cierta tensión. Yo intentaba mantenerme firme y concentrado, convencido de que todo era parte del proceso de renovación y de la edad del edificio. Sin embargo, una pequeña parte de mí comenzaba a preguntarse si la clínica guardaba más recuerdos de los que podía imaginar y si esos recuerdos estaban, de algún modo, presentes. A medida que la reforma avanzaba, la clínica comenzó a sentirse menos como un espacio vacío y más como un lugar con memoria propia. Las paredes recién pintadas y los pisos nuevos daban la sensación de limpieza, pero cada visita traía consigo pequeñas señales que no podía ignorar. Una tarde, mientras revisaba el progreso de los pedreiros, noté un movimiento rápido en el rincón de la sala.
Era imposible distinguir qué había sido exactamente, pero un instante después apareció la sombra de un perro, delgado y gris, que desapareció al instante, dejando solo el silencio y el aire cargado. No hubo ladridos, no hubo pasos, solo la sensación de que algo me había observado intensamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y tuve que apoyar una mano en la pared para mantenerme firme. Poco después, uno de los pedreiros me comentó, en voz baja y sin mirarme directamente, que había escuchado un maullido cerca del baño, aunque no había gato alguno. Otro día, ambos reportaron haber visto una figura humana muy rápida atravesando la sala principal, con la cabeza inclinada hacia el suelo, como si estuviera observando algo. Cuando giraban para mirar de nuevo, no había nadie. Yo trataba de calmar sus nervios, explicando que la mente puede jugar trucos, pero no podía negar que mi propio corazón se aceleraba cada vez que entraba en la clínica. Los objetos comenzaron a comportarse de manera extraña. Una caja con materiales de construcción desapareció de un rincón y apareció junto a la puerta sin que nadie la moviera. Las herramientas se desordenaban incluso cuando estaba seguro de que las había dejado organizadas. Cada vez que revisaba el baño, las llaves y los dispensadores de jabón aparecían en lugares diferentes. Empecé a sentir que el espacio tenía voluntad propia y que de algún modo me estaba observando, evaluando mi presencia. El olor a animales muertos no desaparecía. A veces era tan intenso que casi me hacía retroceder, mezclándose con el olor a pintura fresca y cemento. Chispa reaccionaba de inmediato, arqueando la espalda, erizando el pelo y gruñendo hacia lugares vacíos. Una vez incluso se escondió detrás de mí, como buscando protección. Livia, cuando me visitaba, también notaba el olor y la tensión en el ambiente, y me contaba que tenía la sensación de que algo invisible la seguía. A pesar de todo, seguía intentando mantener la normalidad. Cada día revisaba los avances, anotaba detalles de la obra y hablaba con los pedreiros sobre el progreso. Sin embargo, la sensación de ser observado se hacía más intensa y no podía evitar sentir un miedo sordo mezclado con curiosidad. Cada movimiento, cada sombra, cada objeto que cambiaba de lugar me recordaba que la clínica no estaba completamente vacía y que de alguna manera su historia aún respiraba dentro de esas paredes. La tensión creció cuando, una tarde al entrar, percibí una presencia detrás de mí, como un peso leve sobre mis hombros y un olor más fuerte a animales fallecidos que antes. Me giré lentamente, pero no había nadie. Aún así, el aire se sentía cargado y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Comprendí entonces que los sucesos no eran simples coincidencias ni productos de mi imaginación. Algo en la clínica estaba vivo de una forma que no podía comprender. Desde que comenzaron los sucesos en la clínica, dormir se volvió un reto. Cada noche sentía que algo me acechaba en la oscuridad de mi habitación. Mis sueños eran inquietantes, vívidos y perturbadores. Veía animales atrapados en jaulas oxidadas, sus ojos llenos de terror y dolor. Escuchaba ladridos y maullidos desgarradores que me hacían despertar con el corazón latiendo desbocado. A veces, la sensación de que alguien estaba parado a un costado de la cama me mantenía inmóvil, temiendo moverme y enfrentar lo que no podía ver. Al visitar la clínica, la sensación de ser observado se intensificaba. Incluso cuando los pedreiros no estaban, podía sentir la presión de miradas invisibles sobre mí. Pasaba por los pasillos recién pintados y sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si cada pared contuviera ojos que seguían mis movimientos. Los objetos continuaban cambiando de lugar. Un martillo sobre el piso aparecía sobre la mesa de trabajo. Un casco de construcción desaparecía de donde lo dejé y reaparecía en el baño. Cada pequeño suceso alimentaba un miedo silencioso que crecía en mi pecho, difícil de ignorar. Chispa no me dejaba solo en ciertas áreas. Gruñía, se encogía y se negaba a entrar a algunos rincones donde, según yo, no había nada. Su comportamiento me obligaba a reconocer que no se trataba únicamente de mi imaginación.
Livia, cuando entraba conmigo, me confesaba que sentía algo que no podía ver y que el aire estaba pesado, como si el lugar recordara cada instante vivido allí antes de que lo abandonaran. Mi mente comenzó a cuestionarse constantemente. ¿Será estrés por la reforma, las noches cortas y el trabajo acumulado? ¿O realmente algo se había quedado atrapado en esas paredes? Una energía que no me permitía avanzar con tranquilidad. Cada visita se convertía en un acto de valentía y temor. Intentaba concentrarme en medir, organizar y supervisar, pero el ambiente parecía jugar conmigo. Un olor intenso a animales muertos surgía sin patrón, mezclándose con el polvo y la pintura, y me recordaba que la clínica no estaba deshabitada de la manera que había pensado al comprarla. Empecé a notar pequeños detalles que me afectaban emocionalmente. Sombras que se movían al borde de mi visión, susurros apenas perceptibles, cambios de temperatura repentinos. La sensación de que algo estaba allí, observándome y esperando, se volvió constante. Cada vez que pensaba en las paredes vacías y los muebles antiguos, sentía que su historia, los animales que alguna vez cuidaron allí y las personas que trabajaron antes, todavía respiraban de alguna manera. El miedo no era un pánico irracional, era un peso sordo, un respeto mezclado con curiosidad, un recordatorio de que no todo puede ser explicado. Cada visita me dejaba más agotado mental y físicamente, pero también me impulsaba a seguir adelante, a entender lo que estaba sucediendo, aunque cada día que pasaba aumentaba la certeza de que no estaba solo y que la clínica tenía voluntad propia. La última semana de la reforma fue la más difícil. Los pedreiros habían comenzado a trabajar cada vez con más incomodidad, y uno de ellos me comentó que prefería no quedarse solo ni un minuto dentro de la clínica. Aunque intenté convencerme de que todo lo que estábamos viviendo tenía explicaciones lógicas, el ambiente tenía una pesadez indescriptible, como si el aire hubiera adquirido un espesor extraño. Cada vez que entraba, mis sentidos se alertaban de inmediato, esperando el siguiente ruido, el siguiente olor o la siguiente sombra. Un viernes por la tarde decidí pasar a revisar unos detalles del baño antes de finalizar el día. Los pedreiros ya se habían ido y el silencio del lugar era casi absoluto. Caminé por la sala principal sintiendo el eco de mis propios pasos. A pesar de la pintura fresca y los nuevos azulejos, se percibía la misma sensación de abandono, como si nada de lo que habíamos hecho hubiera logrado sacudir la historia que habitaba ese lugar. Mientras me acercaba al baño, un olor insoportable a descomposición llenó el aire. No era un olor intermitente como antes, era denso, penetrante, casi imposible de soportar. Respiré hondo y avancé unos pasos, tratando de comprender de dónde provenía. En ese momento, algo detrás de mí hizo que el ambiente cambiara de golpe, como si una presencia hubiera entrado conmigo. El frío repentino me hizo tensar los hombros. Sentí un impulso fuerte, seco, directo en la espalda. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante sin que pudiera reaccionar. Caí al suelo, golpeando el hombro contra los azulejos. Por un instante quedé sin aire, mareado, intentando entender lo que había pasado. Me levanté con esfuerzo, con el corazón acelerado y el pulso descontrolado, pero lo peor vino segundos después. Una voz, no humana, no nítida, pero inconfundible, se formó en mi mente como un pensamiento ajeno, cargado de hostilidad. Era una advertencia clara, hiriente, que me dejaba sin dudas sobre el mensaje. Ese lugar no me pertenecía, ni debía intentar hacerlo mío. Salí de la clínica con el cuerpo temblando y las manos frías. Cuando llegué al carro, me quedé varios minutos sin poder encenderlo, intentando recuperar la respiración. Sabía que no podía regresar. No importaba cuánto había invertido, ni cuánto había soñado con ese consultorio. Algo allí no quería que yo me quedara, y la fuerza con la que fui empujado lo confirmaba. Esa misma noche hablé con Livia, explicándole todo lo sucedido. Ella me escuchó en silencio, con el ceño fruncido y una expresión de preocupación profunda. Me dijo que entendía, que no valía la pena arriesgar mi tranquilidad ni nuestro bienestar por un espacio que claramente no estaba destinado para nosotros.
Decidimos suspender por completo la reforma. Avisé a los pedreiros al día siguiente y expliqué que no continuaríamos. No entré más a la clínica. Las semanas siguientes fueron más tranquilas, al menos al inicio. Traté de ocupar la mente con el trabajo, con la rutina, con los planes que debían replantearse. Y que esa experiencia quedaría atrás como un recuerdo perturbador, pero pasajero. Sin embargo, un detalle cambió esa percepción. Una mañana, mientras limpiaba la sala de nuestra casa, encontré un grupo de pelos finos en la alfombra. No eran de chispa. Tenían un color extraño, gris opaco, y una textura que jamás había visto en un animal doméstico. Los recogí con cuidado, sintiendo un escalofrío familiar recorrerme la espalda. Los días siguientes aparecieron más, en la cocina, en el baño, incluso en el asiento del carro. Cada vez que los veía, el mismo olor ligero, casi imperceptible, pero inconfundible, llenaba el aire, un rastro tenue del mismo olor que había sentido en la clínica. No he vuelto a pasar frente al edificio. Lo evito deliberadamente, como si una parte de mí supiera que no debo acercarme. Lo cierto es que la clínica sigue allí, intacta, silenciosa, detenida en un tiempo que no nos pertenece. Y aunque me alejé de ella, tengo la sensación de que algo de ese lugar decidió acompañarme. La presencia no se manifiesta de manera directa, pero los pelos siguen apareciendo ocasionalmente, como recordatorios discretos de que hay cosas que no entienden de distancias ni paredes. No sé si algún día ese rastro desaparecerá por completo. Lo único que tengo claro es que esa clínica abandonada nunca estuvo realmente vacía, y sigue sin estarlo. A veces siento que mi vida entera se mueve entre colores, paredes viejas y calles que muy poca gente quiere recorrer. Soy Fernanda, y desde que empecé a trabajar como artista urbana en Guadalajara, me acostumbré a caminar por colonias antiguas, a meterme en callejones estrechos donde la luz casi no llega y donde el aire huele a humedad, a pan recién hecho y a polvo acumulado por décadas. Para muchos, esos lugares son rincones olvidados. Para mí siempre fueron espacios llenos de historias esperando a ser contadas con pintura. Uno de esos espacios era un callejón viejo, cerca del centro histórico, un paso angosto entre dos edificios apagados por el tiempo. Me gustaba atravesarlo porque me ahorraba un buen tramo, y además las paredes, llenas de grafitis superpuestos, parecían pedirme que algún día les diera una nueva vida. Los vecinos decían que el sitio tenía una vibra pesada, pero yo no suelo creer en esas cosas. Pensaba que eran exageraciones típicas de barrios donde todos se conocen y las leyendas se transmiten más rápido que la verdad. La primera noche que algo me inquietó, venía regresando de retocar un mural en la calle de allá adelante. Llevaba mis latas, mis pinceles y el cansancio del día cargado en la espalda. Al entrar al callejón, escuché pasos detrás de mí. No eran pasos lejanos ni perdidos entre ecos. Sonaban muy claros, casi al mismo ritmo que los míos. Pensé que quizá alguien más había decidido cortar camino, pero al mirar por encima del hombro no vi a nadie. Seguí caminando y los pasos siguieron. Paré y los pasos se detuvieron. Esa sincronía me tensó los músculos. Por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una broma, porque cuando volví a avanzar, otra vez escuché ese acompañamiento invisible. Me apresuré para salir del callejón, intentando no pensar demasiado. Podría haber sido cualquier cosa: un gato, algún ruido rebotando en las paredes o simplemente mi imaginación después de un día largo. Pero al día siguiente, cuando pasé por el mismo sitio, algo se sintió distinto. Mientras caminaba, escuché un murmullo suave, casi como si alguien estuviera comentando mi presencia desde muy cerca. No eran palabras claras, ni tampoco voces reconocibles, sino un sonido tenue, persistente, que parecía surgir desde las mismas paredes grafitadas. Me detuve a observarlas, buscando a alguien escondido, pero no había nadie. Fue entonces cuando noté algo extraño en los murales. Las figuras humanas pintadas por artistas anónimos, rostros alargados, ojos hundidos, siluetas deformes,
parecían cambiar de expresión dependiendo de dónde las viera. No estoy diciendo que los rostros se movieran frente a mí, pero cada vez que volvía a mirar, el gesto parecía otro, más triste, más cansado, más tenso. Un brazo que no recordaba ver apareció marcado con una línea gruesa y torpe como añadida a la carrera. Me quedé mirándolo un rato, tratando de recordar si alguna vez había notado ese detalle. No estaba segura. Pensé que quizá alguien había venido a pintar durante la madrugada, algo común entre artistas callejeros. Pero la sensación de que algo se acomodaba cuando volteaba la vista comenzó a inquietarme. Sentía que si me quedaba un poco más, vería un movimiento real, un ajuste mínimo del cuerpo pintado, como si respirara con dificultad dentro del muro. Conforme caía la noche, otro elemento empezó a acompañarme, un olor fuerte, casi insoportable, que se extendía por el callejón como una nube invisible. No era basura común ni comida echada a perder. Era un aroma denso, parecido a carne podrida, algo que se pegaba a la garganta y hacía difícil respirar sin sentir que uno estaba tragando enfermedad. Lo curioso es que no estaba siempre allí. Aparecía solo cuando el cielo se oscurecía del todo, como si el callejón guardara ese olor durante el día y lo liberara cuando nadie lo pudiera ver. Intenté convencerme de que se trataba de algo normal, restos de animales, agua estancada, drenaje mal sellado. Guadalajara tiene muchos rincones así, y me había acostumbrado a soportar olores peores mientras trabajaba en murales cerca de mercados o talleres mecánicos. Pero había algo en este olor que se sentía vivo, como si fuera parte de un ciclo que yo misma estaba despertando al cruzar por ahí cada noche. Las sombras también empezaron a jugar conmigo. De reojo, notaba figuras moviéndose sobre las paredes, sombras que no correspondían a mi cuerpo ni al de nadie más. Al girar para confirmar, no veía nada, solo los muros rugosos, descascarados y las figuras pintadas que parecían observarme con un interés silencioso. Mis nervios comenzaron a traicionarme. Sentía pequeñas descargas de miedo en el estómago cada vez que recordaba los pasos detrás de mí, los murmuros pegados a mis oídos, el olor que me hacía cerrar los ojos para no vomitar. Aún así, me obligaba a seguir usando el callejón. No quería aceptar que un rincón viejo de la ciudad pudiera afectarme de esa forma. Me decía que era cansancio, estrés, falta de sueño, o que estaba dejando que mis emociones se mezclaran demasiado con mi trabajo. Pero algo en mí sabía que había empezado un camino del que sería difícil escapar. No solo eran sonidos, no solo era olor, era la sensación insistente de que alguien o algo había notado mi presencia y no tenía intención de dejarme en paz. Con el paso de los días, mi relación con el callejón dejó de ser la de alguien que simplemente lo cruzaba para ahorrar tiempo. Empecé a sentir que el lugar se aferraba a mí, como si me hubiera escogido sin pedir permiso. Las noches comenzaron a pesar más, no por el trabajo ni por los cansancios propios de cargar pinturas y escaleras, sino por algo que se gestaba dentro de mi cabeza desde el momento en que ponía un pie fuera de casa. Los sueños fueron lo primero que cambió. Al principio eran imágenes confusas, paredes que respiraban, ojos pintados que se abrían y cerraban como si intentaran despertar, manos que emergían de las capas de pintura buscando aire. Pero después comenzaron a volverse más nítidos. Veía a personas atrapadas dentro de los muros, rostros retorcidos por miedo o angustia, como si hubieran sido absorbidos por la superficie y ahora vivieran allí, conscientes de su encierro. En los sueños yo caminaba por el mismo callejón, pero las figuras pintadas extendían brazos hacia mí, suplicando que las sacara. La desesperación en sus expresiones era tan real que despertaba agitada, empapada en sudor, con la sensación de que alguien me había tocado los hombros mientras dormía. Mi hermano menor empezó a notar que algo me pasaba. A veces me decía que me veía distraída, que parecía escuchar cosas que él no escuchaba. Yo trataba de tranquilizarlo, explicándole que eran días pesados y que el trabajo me estaba consumiendo más de lo normal. Le decía que todo estaba bajo control, aunque sabía perfectamente que no era verdad.
Hasta dentro de casa esa sensación de vigilancia me seguía. Era como si una presencia hubiera cruzado conmigo desde el callejón y se hubiera instalado en algún rincón, observándome sin prisa, esperando que bajara la guardia. En más de una ocasión, mientras preparaba mis cosas en la madrugada, sentí claramente que alguien estaba detrás de mí. Giraba con rapidez, intentando atraparlo en el acto, pero no había nadie. Solo el cuarto en penumbra, con mis latas de pintura ordenadas en el estante y una ventana por donde se filtraba el aire frío de la madrugada. Aún así, el silencio en esos momentos se sentía espeso, como si tuviera peso propio. Evité el callejón durante algunos días. Busqué rutas más largas, más iluminadas, incluso si significaba caminar mucho más para llegar a los murales donde estaba trabajando. Pero la inquietud no desapareció. Los sueños se hicieron más repetitivos, más invasivos. Una noche, soñé que una mujer de rostro casi borrado por la pintura me observaba desde la pared con una expresión que era difícil describir. No estaba triste ni enojada, parecía reconocerme, como si por alguna razón yo pudiera entender lo que le había ocurrido. Ese sueño me despertó con el corazón acelerado. Me levanté para tomar agua y, al pasar frente al espejo, tuve la sensación de que algo se movía detrás de mí. No me atreví a voltear. No quería descubrir si estaba imaginando cosas o si realmente algo me estaba acompañando. La presión mental comenzó a acumularse tanto que una tarde me obligué a enfrentar el callejón de nuevo. Tenía que demostrarme a mí misma que no había nada extraordinario allí, que eran mis nervios, mis sueños y mis inseguridades mezcladas en una sola sombra. Caminé hacia él mientras el sol se escondía y la ciudad cambiaba al tono anaranjado de la tarde. Me repetí que nada iba a pasar, que solo eran paredes viejas llenas de grafitis sin sentido, pero al llegar a la entrada del callejón, algo me hizo detenerme por completo. Las paredes estaban distintas. No era solo la sensación de que los dibujos se movían cuando no los miraba directamente. Esta vez el mural principal había cambiado por completo. La figura central, que antes era un rostro difuso pintado con aerosol azul, ahora parecía tener ojos más profundos, casi reales. La forma de la boca era otra, como si alguien hubiera ampliado la silueta durante la madrugada. Lo más extraño fue notar que algunas partes parecían recién pintadas. El brillo húmedo de la pintura todavía captaba la poca luz del atardecer. Me acerqué para observarlo mejor. El trazo era demasiado similar al mío. Las pinceladas, la forma en que se difuminaban los colores, incluso la manera en que estaban superpuestas las capas. Era como si alguien hubiera imitado mi estilo, o como si yo misma lo hubiera pintado sin recordarlo. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Sabía que no había estado ahí. Sabía que no había tocado ese muro en semanas. Me convencí de alejarme definitivamente del callejón. Me dije que no debía regresar de ninguna manera, que no valía la pena seguir enfrentando algo que claramente no quería ser entendido. Pero esa misma noche, al volver a casa después de cenar con mi hermano, encontré algo que me congeló. En la mesa del comedor estaban mis guantes de trabajo, manchados con pintura fresca del mismo color que había visto en el muro. Yo no los había usado ese día. No había pintado nada de ese estilo en semanas. Me paralicé. Entendí, o quise entender, que quizá el callejón no necesitaba que yo estuviera allí para seguir acercándose a mí. Tal vez no era un lugar. Tal vez era algo que se había adherido a mí, que buscaba expresarse a través de mi mano, de mis sueños, de mis pensamientos. No dormí esa noche. Cada sonido de la casa me parecía un susurro del callejón llamándome de vuelta. Cada sombra, una figura esperando pacientemente a que me quedara sola. Y aunque decidí evitarlo, supe con una certeza que me dolió aceptar que el callejón no había terminado conmigo, y que lo peor todavía estaba por manifestarse. Desde que llegué a vivir a ese barrio antiguo de Guadalajara, sentí que el lugar tenía una personalidad propia. Las casas viejas, las fachadas descascaradas,
y los portones de hierro corroído daban la impresión de guardar historias que nadie se animaba a contar. Yo intentaba pensar que era apenas una sensación, un efecto normal de mudarme a un sitio con tanta memoria acumulada, pero algo en mí siempre se mantuvo alerta, como si mi propia intuición estuviera más despierta que de costumbre. Mi nombre es Mariana. Vivía con mi hermano Aurelio en una casa que rentamos por un precio sorprendentemente accesible. Era amplia, con un patio pequeño lleno de plantas que dejé crecer a su ritmo. La rutina se volvió estable muy rápido. Yo salía temprano para la clínica. Él volvía tarde del trabajo y los dos nos cruzábamos en horarios distintos. Por eso, al principio, no presté atención a los rumores sobre la casa de al lado. La veía todos los días, pero sin pensar demasiado en ella. Estaba abandonada, cubierta de polvo, con un jardín seco y lleno de maleza. Solo sabía lo que otros mencionaban por encima. Una familia había vivido ahí hacía unos 20 años y desapareció sin explicación. Desde entonces, nadie quiso ocuparla. Y aún así, en plena ciudad, nunca aparecía un comprador para renovarla. Los primeros meses pasaron sin nada extraordinario, hasta que una noche, al volver de la cocina con una taza de café de olla, vi un movimiento en una de sus ventanas. Fue apenas un cambio sutil, un leve desplazamiento de sombras detrás de las cortinas sucias, como si alguien hubiera pasado caminando. Me quedé quieta unos segundos, con la taza caliente entre las manos, buscando explicaciones racionales. Pensé en un gato, en la luz de un carro reflejándose, en cualquier cosa que sonara lógica. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera, un aviso lejano de que algo no encajaba. A partir de esa noche, los movimientos se volvieron más frecuentes. En ocasiones, al llegar del trabajo, notaba una luz tenue detrás de los vidrios. No era suficiente para iluminar la casa, pero sí lo justo para dibujar siluetas indefinidas. Yo conocía los hábitos de los vecinos y sabía que nadie había comentado sobre nuevos inquilinos. Aún así, intentaba convencerme de que tal vez se habían mudado mientras yo estaba ocupada en la clínica. Guadalajara era así, ruidos constantes, cambios repentinos, personas entrando y saliendo sin que uno lo notara. Lo que realmente empezó a inquietarme fueron las voces. De madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchaba un murmullo que parecía provenir de la pared que separaba nuestra casa de la abandonada. No lograba entender las palabras, eran apenas susurros, como una conversación íntima hablada muy bajito. El tono era tranquilo, casi familiar, lo cual hacía que todo pareciera aún más inquietante. No era el sonido del viento atravesando las ranuras de una ventana vieja, era más orgánico, más humano. Entonces llegaron los pasos, pasos lentos, arrastrados, que se escuchaban cuando la calle estaba completamente silenciosa. A veces parecían avanzar desde la sala de la casa vecina hasta la parte trasera. Otras veces daban la impresión de subir por una escalera que yo sabía que llevaba años en ruinas. Una noche, mientras acomodaba mis archivos del día, escuché un crujido tan claro que sentí que alguien estaba caminando justo detrás de la pared que daba a mi escritorio. El sonido me hizo detener el movimiento de la mano, como si mi cuerpo supiera que debía mantenerse inmóvil para no llamar la atención de lo que fuera que estuviera ahí. Aurelio intentó decirme, con su manera práctica de ver el mundo, que el barrio era viejo y que los sonidos se amplificaban, pero había algo en su expresión que me hizo pensar que él también escuchaba cosas, aunque no quisiera admitirlo. Lo notaba cada vez que pasaba frente a la ventana y veía la casa abandonada. Se quedaba observando unos segundos más de lo normal, con el ceño levemente fruncido, como si buscara una explicación que no quería aceptar. Con el paso de las semanas, mi sensación inicial se transformó en una certeza silenciosa. Esa casa no estaba completamente vacía, y algo dentro de mí empezaba a entender que lo que fuera que habitaba sus sombras no tenía intención de permanecer al otro lado de la pared. Con el tiempo, dejé de concentrarme únicamente en lo que ocurría en la casa vecina.
algo mucho más inquietante comenzó a manifestarse dentro de la nuestra, de formas pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero lo suficientemente extrañas para hacerme dudar de mi propia memoria. Todo comenzó con mis llaves. Siempre las dejaba en un pequeño plato de cerámica cerca de la entrada, un hábito que tenía desde antes de mudarme. Un día llegué del trabajo y no estaban ahí. Busqué en mi bolso, en la mesa, en la cocina, incluso en el baño. Las encontré al final dentro de un cajón que casi nunca abría. Pensé que quizá en una mañana apresurada las había guardado ahí sin darme cuenta, pero la sensación de confusión me acompañó el resto de la tarde, como un recordatorio incómodo de que algo estaba ligeramente desajustado. Después ocurrió con una libreta que uso para registrar mis sesiones. La dejé sobre mi escritorio una noche, abierta en una página llena de anotaciones. A la mañana siguiente, estaba cerrada y colocada en el buró de mi cuarto, no solo cambiada de lugar, sino también limpia de marcas de polvo, como si alguien la hubiera manipulado. Esa vez me quedé quieta unos segundos, con la libreta entre las manos, sintiendo un peso extraño en el pecho, una combinación de incredulidad y miedo sutil, casi vergonzoso. Me pregunté si estaba tan cansada que hacía cosas sin recordarlo, aunque sabía que no era así. Los movimientos de objetos se volvieron más frecuentes y más evidentes. Un vaso apareció en el patio, lejos de cualquier espacio donde yo o Aurelio lo hubiéramos usado. Un par de zapatos de mi hermano surgió acomodado frente a la puerta principal, perfectamente alineado, como si alguien los hubiera dejado listos para salir. Cada vez que algo cambiaba de lugar, sentía una tensión que se acumulaba en mi estómago. No era el miedo abrupto de un susto, sino una inquietud que se iba filtrando, como una corriente de agua fría corriendo entre los huesos. Lo peor de todo no fueron los objetos, fueron los susurros. Comenzaron en la madrugada, como un rumor que se deslizaba entre las paredes. No eran las voces que había escuchado de la casa vecina. Estas parecían estar dentro de nuestra propia casa, más cercanas, casi respirando a nuestro alrededor. No distinguía palabras, pero el tono era más urgente, más quebrado, como si alguien intentara comunicarse a través de un idioma olvidado o una garganta lastimada. Me despertaba sintiendo que alguien estaba parado junto a mi cama, observándome. A veces abría los ojos con el corazón acelerado, esperando ver a alguien entre las sombras, pero no había nada. Solo la oscuridad habitual del cuarto y la sensación persistente de haber estado acompañada por algo que no debía estar ahí. Una noche, cuando intentaba dormir, escuché los susurros justo en la entrada de mi cuarto. No tuve el valor de moverme. Permanecí inmóvil, respirando lento, como si temiera atraer la atención de lo que fuera que estaba ahí. Sentí una presión leve en el aire, un cambio en la temperatura, como si un cuerpo frío hubiera atravesado el marco de la puerta. Minutos después, escuché pasos ligeros alejándose por el pasillo. Aurelio también empezó a notar cosas. Lo veía más inquieto, revisando sus pertenencias, preguntándose en voz baja si había olvidado algo o si yo había movido algo sin decirle. Su forma de mencionar esas dudas me revelaba que estaba tan confundido como yo, aunque evitara admitirlo. A veces lo encontraba mirando hacia la sala, con el ceño fruncido, como si hubiera escuchado algo que no terminó de encajar en la realidad. Poco a poco, nuestra casa dejó de sentirse como un refugio. Se transformó en un espacio incierto, donde cada objeto tenía la posibilidad de no estar donde lo habíamos dejado, donde el silencio podía romperse en cualquier momento con susurros que parecían venir de lugares invisibles. Cada noche me iba a dormir con la sensación de que alguien nos observaba desde dentro, esperando, moviéndose cuando bajábamos la guardia. No sabía si lo que ocurría tenía relación con la casa vacía de al lado, pero una parte de mí comenzó a creer que algo se había extendido desde sus sombras hacia la nuestra, como una presencia que no entendía límites ni paredes. Y esa idea, apenas formada en mi mente, empezó a cambiar mi manera de caminar dentro de mi propio hogar, siempre alerta, siempre con el corazón dispuesto a latir más fuerte ante el más mínimo ruido.
El desgaste emocional comenzó a mostrarse de forma evidente cuando los sueños dejaron de sentirse como simples sueños. Al principio eran escenas confusas, imágenes rápidas que no sabía de dónde venían, pero pronto evolucionaron a algo más definido, más perturbador, como si alguien estuviera proyectando recuerdos ajenos dentro de mi mente mientras dormía. Soñaba con habitaciones que no reconocía, pero que se parecían demasiado a la casa vecina. En mis sueños, veía paredes con manchas oscuras, muebles viejos, una luz amarillenta que apenas iluminaba los rincones, y siempre, en algún punto del sueño, aparecía una familia. No distinguía sus rostros por completo, solo siluetas, una figura adulta sentada en una mesa, dos niños parados cerca de una puerta, una mujer caminando de un lado al otro de la sala. Todos se movían con una lentitud inquietante, como si estuvieran atrapados en un momento interminable. Nunca hablaban, solo existían frente a mí, repitiendo movimientos que parecían no tener sentido. Con el paso de los días, esos sueños se volvieron más violentos. Empecé a ver destellos de algo que parecía una discusión, aunque no escuchaba nada. Luego, sombras moviéndose rápido detrás de ellos, como si una presencia se arrastrara por las paredes. En una ocasión, uno de los niños giró la cabeza hacia mí de una forma brusca, casi antinatural, y aunque su rostro estaba borroso, pude sentir su mirada clavada en mí. Desperté empapada en sudor, con el corazón acelerado, sintiendo que aún tenía esa mirada encima, como si no hubiera quedado del otro lado del sueño. Aurelio también comenzó a tener problemas. Cada mañana se veía más cansado, como si no hubiera descansado. Me decía con un tono inseguro que soñaba con gente que no conocía, gente que parecía vivir en un tiempo distinto. En una de esas ocasiones me habló de un hombre que estaba parado en un pasillo oscuro, observándolo en silencio. Esa descripción me heló la sangre, porque coincidía con una sombra que yo había visto en mis propios sueños. No se lo dije, pero la coincidencia me dejó con una sensación de peligro inmediato, como si algo estuviera intentando infiltrarse entre nosotros. Durante el día, la sensación de ser observada se volvió constante. Me seguía incluso fuera de casa. Al caminar por el barrio, tenía la impresión de que alguien me vigilaba desde alguna ventana. A veces volteaba hacia la casa vecina y creía ver una figura parada en una de las habitaciones del segundo piso. No se movía, solo estaba ahí, como si esperara que yo la reconociera. Cada vez que intentaba enfocarme mejor, la figura desaparecía de un parpadeo, dejándome con la duda de si era una ilusión causada por mi propio miedo. La tensión llegó a un punto en que dejé de sentirme segura incluso durante mis consultas. Hubo un momento en que una paciente se detuvo a mitad de su relato porque afirmó que yo tenía un semblante distinto, como si estuviera viendo algo detrás de mí. Eso me afectó de una forma que no pude controlar. Me quedé pensando en qué expresión habría puesto, qué tanto de mi temor ya se estaba filtrando en mi rostro sin que yo lo notara. Las noches, que antes representaban descanso, se convirtieron en una amenaza inevitable. Me acostaba con el corazón acelerado, esperando lo peor, anticipando los sueños antes de que llegaran. Cerraba los ojos sabiendo que probablemente volvería a ver esa familia desconocida, ese pasillo oscuro, esa sensación de violencia a punto de manifestarse. Y cuando despertaba, no importaba si era temprano o de madrugada, siempre lo hacía con la impresión de que alguien había estado parado junto a mi cama. Comencé a pensar que quizás esas visiones no eran simples sueños. Sentía que pertenecían a personas que realmente habían vivido ahí, personas cuyas historias no se contaban en voz alta, pero que el barrio parecía recordar en silencio. Había algo sin resolver, algo suspendido en el tiempo, y poco a poco empecé a sospechar que lo que había ocurrido en esa casa 20 años atrás no era únicamente una desaparición, era una presencia, una que había encontrado la manera de cruzarse con la nuestra. La acumulación de noches inquietas, de sueños que parecían más memorias que fantasías, terminó por desgastar la poca calma que nos quedaba.
Sentía que vivíamos dentro de una tensión constante, como si la casa estuviera reteniendo el aire, esperando algo. Hubo un punto en el que entendí que ya no se trataba de soportarlo, sino de recuperar la capacidad de respirar sin sentir que algo estaba parado justo detrás de nosotros. La decisión de preguntar directamente a alguien del vecindario surgió una mañana en que desperté con la sensación de que una mano fría había tocado mi cuello durante la noche. Abrí los ojos sobresaltada, segura de que vería a alguien a mi lado, pero no había nada, solo la penumbra del amanecer entrando por la ventana. Ese fue el límite. Necesitaba saber si alguien había ido a vivir a la casa de al lado, si algo se me había escapado, si estaba imaginando demasiado. Me repetí que tal vez era solo mi mente, tratando de encontrar explicaciones dudosas para justificar el miedo. Salí a la calle con el pretexto de tirar basura, pero en realidad buscaba a alguien a quien preguntarle. Encontré a una señora mayor que siempre barría la banqueta frente a su puerta. Llevaba un delantal floreado y un suave olor a jabón casero la acompañaba cada vez que la veía. Le pregunté con cautela si sabía algo sobre esa casa, si quizá una familia nueva había llegado hace poco sin que yo me diera cuenta. La señora me respondió con una calma inquietante que nadie se había mudado, que esa casa llevaba más de 20 años vacía y que nadie, absolutamente nadie, se había interesado en ella desde la desaparición de la familia que vivió allí. La forma en que lo dijo, sin dramatismo, sin misterio, como si hablara de algo cotidiano, me dejó una sensación extraña. No era sorpresa lo que sentí, sino una confirmación amarga. Era como si mi mente hubiera estado evitando aceptar lo que desde hacía semanas sospechaba. Las voces, los pasos, los susurros, las sombras, nada de eso provenía de personas vivas. Esa misma tarde hablé con Aurelio sobre la idea de salirnos de la casa. Lo dije de forma indirecta, describiendo cómo nos habíamos sentido, cómo la atmósfera se había vuelto pesada, cómo necesitábamos un respiro. Él no discutió, no buscó explicaciones racionales, solo asintió con una resignación cansada, como si en el fondo también hubiera estado esperando que yo lo propusiera para poder admitir que él también quería irse. Lo vi exhalar con un alivio tenue, un alivio que no cambió la tensión de su postura, pero sí la suavizó por un instante. Había entendido lo mismo que yo. Lo que fuera que estaba sucediendo no iba a detenerse. Pasamos los siguientes días empacando rápido, sin cuestionarnos detalles. Cada ruido dentro de la casa nos mantenía rígidos, alerta, queriendo terminar lo antes posible. No dormíamos bien, evitando cerrar los ojos por miedo a volver a ver los mismos sueños o sentir que alguien estaba parado junto a nosotros. La casa parecía observarnos mientras guardábamos nuestras cosas, como si no quisiera que nos fuéramos. El día de la mudanza llegó con un cielo gris. Cargar las cajas al carro se convirtió en una tarea silenciosa, casi automática. Ninguno de los dos quería hablar del tema, como si ponerlo en palabras lo hiciera más real. Y aún así, mientras trabajábamos, tenía la sensación clara de que algo nos seguía con la mirada desde la casa vecina. Cuando por fin cerré la puerta de nuestro hogar y subí al carro, sentí un nudo en la garganta. No era nostalgia, era un miedo profundo, como si supiera que aún no había terminado. Me acomodé en el asiento y respiré hondo, intentando recuperar un poco de estabilidad. Pero justo cuando Aurelio encendió el motor, levanté la vista hacia la casa vacía. Fue ahí donde los vi. En las ventanas del segundo piso, detrás de los vidrios sucios, se asomaban siluetas. No eran tan claras como para distinguir sus rostros, pero eran inconfundibles. Dos figuras altas y una más pequeña, como si estuvieran observándonos partir. Permanecieron quietas, inmóviles, como si no tuvieran prisa, como si supieran que no importaba a dónde fuéramos. Sentí un escalofrío subirme por la espalda, un frío que se instaló en mi pecho de inmediato. No pude apartar la mirada hasta que Aurelio dio vuelta en la esquina y la casa desapareció de mi vista. Cerré los ojos un momento, intentando convencerme de que finalmente habíamos dejado todo atrás, pero por dentro sabía que no era tan sencillo. Hay lugares que no solo guardan historias,
sino también presencias que no aceptan ser olvidadas. Y al vivir en ese vecindario, algo se había fijado en nosotros, algo que parecía seguirnos incluso cuando la distancia aumentaba. Al final, entendí que no nos habíamos mudado para huir de una casa. Nos estábamos alejando de un vecindario que nunca estuvo vacío. Un vecindario que, incluso ahora, parece observarnos desde las sombras. Hola, soy Kayla. Mi familia es dueña de una panificadora aquí en Guadalajara desde hace 3 generaciones. El negocio comenzó con mi abuelo, don Everaldo, un panadero con un talento impresionante. Después, mi padre, Federico, se hizo cargo de todo. Ya van 10 años desde que mi papá falleció. Quien estaba al frente de la panadería entonces era mi mamá, Amelia, y yo. Yo hacía de todo un poco. Incluso ayudaba en la cocina preparando pasteles y dulces. Hace 10 meses, mi mamá también se fue, y yo, siendo hija única, me quedé con todo por resolver, incluyendo mantener la panadería abierta. A veces me pregunto de dónde saqué fuerzas. Creo que fue mi abuela, Gertrudis, y su experiencia de tantos años haciendo pan junto a mi abuelo lo que me sostuvo. Ahora vivo con ella. Fue entonces cuando todo comenzó. A veces pienso que la rutina en una panadería termina por adormecer los sentidos, pero en mi caso ocurrió lo contrario. Las primeras señales de que algo no estaba bien aparecieron en detalles tan pequeños que al principio los ignoré. Yo empezaba mis días a las 4 de la mañana, cuando la ciudad todavía estaba envuelta en ese silencio espeso que precede al amanecer. En esos momentos, cuando abría las ventanas para que entrara aire fresco y revisaba la masa que había dejado reposando, algo empezó a perturbar la tranquilidad que siempre había sentido allí. El olor fue lo primero. No tenía ninguna lógica, y aún así persistía como si buscara llamar mi atención. Era una mezcla de pan quemado con un tufo desagradable parecido al de carne echada a perder. Ese aroma aparecía cuando ningún horno estaba encendido y la cocina estaba completamente limpia. Caminaba de un lado a otro buscando la fuente del olor, revisando las bandejas, los trapos, la basura. Nada justificaba su presencia. A veces el olor surgía apenas cruzaba la puerta de la panadería, como si hubiera pasado la noche encerrado allí, aguardando mi llegada. Yo trataba de explicarlo con humedad. Alguna fuga en la instalación del gas, restos quemados en rincones que no había limpiado bien, pero en el fondo sabía que esas explicaciones no me convencían. Con los días, el olor se volvió un aviso silencioso de que algo estaba cambiando. Lo percibía incluso en la ropa, como si se impregnara en mí mientras trabajaba. Mi abuela, que siempre ha tenido un olfato más sensible que el mío, comentó en una ocasión que ciertas fragancias no nacen de la cocina, sino de historias antiguas que se quedan atrapadas en las paredes. Lo dijo con la naturalidad de quien habla del clima, pero yo entendí que para ella ese olor tenía un significado más profundo. Yo, en cambio, preferí no darle forma a mis pensamientos. Me repetía que eran solo imaginaciones alimentadas por el cansancio. Sin embargo, el olor no fue lo único. Empecé a notar que algunos objetos cambiaban de lugar sin que yo recordara haberlos movido. Una cuchara aparecía en el piso, lejos de la mesa donde la había usado. Los frascos de levadura se encontraban en estantes que yo no utilizaba. En una ocasión, una bandeja apareció colocada al revés, con la base llena de marcas como si alguien la hubiera manipulado con manos húmedas. Pensé en mis empleados, quizá despistados por las prisas de la mañana, pero cuando les comenté lo ocurrido, me aseguraron que no habían tocado nada fuera de lo habitual. Yo fingí tranquilidad, aunque por dentro el desconcierto empezaba a convertirse en una inquietud constante. La atmósfera de la panadería también comenzó a volverse distinta. No era fácil explicarlo. La temperatura bajaba sin motivo, la luz de la mañana tardaba más en entrar por las ventanas y el silencio se hacía más pesado, como si las paredes absorbieran cualquier ruido. Había momentos en los que sentía que el aire se movía de una forma extraña, casi intencional, como si algo recorriera el local sin mostrar su forma.
La niebla de esas madrugadas se colaba por debajo de la puerta, más espesa de lo normal, reptando por el piso hasta perderse entre las mesas de trabajo. Una madrugada, mientras espolvoreaba harina sobre la mesa, me di cuenta de que había marcas de dedos sobre una bandeja donde nadie había trabajado aún. Eran dedos largos, delgados, marcados con una presión irregular, como si hubieran presionado la harina con curiosidad o impaciencia. Me quedé observándolos por varios segundos, sintiendo cómo el estómago se me cerraba y la piel se me erizaba. No eran mis manos, ni las de mis empleados. En ese instante me di cuenta de que algo dentro de la panadería había empezado a manifestarse de una forma que ya no podía ignorar. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo dentro de un lugar que había pertenecido a mi familia por generaciones. Y aunque traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, una parte de mí sabía que eso era apenas el comienzo. Algo en ese sitio estaba despertando y yo no tenía idea de cómo enfrentarlo. Con el paso de las semanas, aquello que al principio parecía apenas una sucesión de incidentes aislados, se transformó en un patrón inquietante. Yo intentaba mantener la rutina de la panadería como si nada estuviera pasando, pero la sensación de estar siendo observada se volvió parte de mi día a día. Había momentos en los que sentía que mi respiración sonaba demasiado fuerte dentro del local, como si llenara un silencio que no pertenecía solo al lugar, sino a algo que aguardaba entre las sombras. Los primeros bultos aparecieron de manera tan fugaz que pensé que eran sombras creadas por la luz de la calle. Pero con el tiempo se volvieron más nítidos, más definidos. Los veía entre las prateleiras, moviéndose como si conocieran cada rincón mejor que yo. Eran siluetas rápidas, negras, sin rostro, que se deslizaban entre los estantes de pan recién horneado y desaparecían antes de que pudiera enfocarlas. A veces creía que estaban inclinadas sobre los canastos, como si revisaran la mercancía, decidiendo qué llevarse. Y no tardé en notar que, de hecho, algo desaparecía. Piezas enteras de pan se esfumaban sin dejar rastro. Al principio pensé en clientes distraídos, en errores en mi conteo o incluso en mis empleados probando productos sin avisar. Pero un día, apenas abrí la panadería por la mañana, me di cuenta de que faltaban varias conchas que había dejado enfriando en la mesa. Nadie había entrado aún, nadie tenía por qué haberlas tocado. El olor característico de pan recién hecho seguía allí, intacto, pero los panes no. Comenté el asunto con los dos empleados que aún seguían conmigo. Ambos se mostraron inquietos y uno de ellos mencionó que había escuchado pasos en la madrugada cuando entró a acomodar las charolas. Lo dijo con un tono que dejaba claro que no eran pasos normales, sino algo más ligero, como si alguien caminara descalzo o no tocara completamente el piso. La idea me estremeció. Yo ya había notado que en ciertos momentos parecía haber movimiento en la parte trasera, como el roce de algo contra la pared o un golpecito sutil contra alguna bandeja. Pero hasta entonces me lo había atribuido a la estructura vieja del local. La tensión aumentó cuando mi ayudante de cocina decidió renunciar. Me explicó que no quería seguir trabajando allí porque sentía que había algo dentro de la panadería que no era humano. Dijo que los susurros la seguían incluso cuando estaba sola en el baño o cuando limpiaba la parte trasera, y que una vez sintió que alguien se paraba detrás de ella mientras mezclaba la masa, aunque al voltear no vio a nadie. Escuchándola, yo trataba de mantener la compostura, pero su relato coincidía demasiado con lo que yo misma estaba experimentando. Los susurros comenzaron a manifestarse para mí también. No eran palabras claras, sino un murmullo tenue que se deslizaba entre el sonido de los hornos. A veces me parecía que venían del piso, como si estuvieran debajo de las losas. Otras, sentía que se filtraban de los estantes más altos, donde guardábamos utensilios que casi no se usaban. Era un sonido espeso, insistente, que provocaba la sensación de que alguien intentaba llamar mi atención, aunque sin intención de ser comprendido. Hubo un momento en particular que marcó para mí un antes y un después. Era tarde, ya habíamos cerrado, y yo estaba revisando el inventario mientras mi abuela descansaba en la parte trasera.
La panadería estaba en silencio, con solo la luz cálida de las lámparas sobre las mesas. De pronto, algo se movió en el pasillo central. Levanté la vista y lo vi. Un bulto más alto que los anteriores, inmóvil, como si me observara desde la sombra que formaban las estructuras metálicas. No se movió ni retrocedió, simplemente estaba allí, con una presencia tan densa que sentí un frío que me recorrió la espalda de inmediato. Parpadeé y se desvaneció. Solo quedó el eco de mi propia respiración entrecortada. A partir de esa noche, trabajar allí dejó de ser una rutina familiar para convertirse en un ejercicio constante de tensión. Yo trataba de no mostrar miedo frente a mi abuela, porque ella insistía en que la panadería había sobrevivido a muchas cosas y que seguiría firme bajo nuestras manos. Pero incluso ella comenzó a notar que el ambiente había cambiado. Dijo una vez que la harina parecía más pesada, como si el aire mismo estuviera saturado de algo que no podía nombrar. Yo, por mi parte, estaba empezando a sentir que aquello no era una simple acumulación de estrés ni producto de mi imaginación. Las sombras, los pasos, los panes desaparecidos, el olor persistente. Todo parecía formar parte de algo que se movía dentro de la panadería con una intención clara. Y aunque no sabía cuál era, cada día me acercaba más a descubrir que esas presencias no solo estaban allí, estaban esperando algo de mí. No sé en qué momento los sucesos dentro de la panificadora dejaron de ser simples incidentes para convertirse en una presión constante sobre mi mente. El cansancio empezó a infiltrarse en mis noches, no por el trabajo, sino por algo mucho más perturbador. Los sueños, que antes eran apenas sombras confusas, se volvieron más nítidos, más insistentes, y con ellos, la sensación de que lo que habitaba dentro del local estaba tratando de comunicarse conmigo. Los pesadelos comenzaron de forma sutil. Primero veía siluetas encapuchadas alrededor de las mesas de madera donde amasábamos el pan. No hacían nada más que observarme, inmóviles, mientras yo intentaba continuar con la masa que se pegaba a mis manos como si pesara demasiado. Con el tiempo, esas figuras se acercaron más. En los sueños, se posicionaban detrás de mí, respirando de forma lenta e irregular, como si esperaran una respuesta. Cada vez que intentaba entender lo que querían, despertaba sobresaltada, empapada de sudor, con el olor de pan quemado aún impregnado en la nariz. Hubo una noche en que las figuras alzaron las manos hacia mí, como si exigieran algo. No podía ver sus rostros, pero sentía una desesperación en su postura, un reclamo antiguo. Desperté con el corazón descompuesto y las manos temblando. Esa madrugada decidí levantarme y revisar la panadería antes del amanecer, una decisión que cambiaría completamente lo que yo creía saber sobre mi familia. Mientras revisaba los armarios viejos de la bodega, encontré una caja de madera que jamás había visto. Era pequeña, cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía no haber sido movida desde tiempos de mi abuelo. Dentro había varias cartas amarillentas y un cuaderno de recetas manuscritas. Al leer las primeras páginas, sentí que el estómago se me torcía. Las cartas hablaban de la búsqueda de un pan perfecto, uno que debía ser preparado siguiendo rituales extraños. Había descripciones de ofrendas, ingredientes simbólicos y menciones veladas a sacrificios que no tenían relación alguna con la panadería común. No entendía cómo esas notas podían haber sido guardadas por mi familia, ni por qué nadie había mencionado su existencia. Mi abuelo aparecía citado varias veces. En una de las cartas, alguien le agradecía por mantener viva la tradición, aunque no explicaba cuál. Mi padre también era mencionado, pero de forma más discreta, como si hubiera intentado distanciarse de aquello. Era evidente que había secretos que nunca fueron compartidos conmigo, quizá para protegerme. Pero ahora, al tener esas hojas entre mis manos, comprendí que la panadería tenía un pasado más oscuro del que yo imaginaba. Mientras leía, un ruido proveniente del salón principal me hizo congelarme. Sonó como el deslizamiento leve de algo sobre el piso. Cuando salí de la bodega, vi una sombra cruzar entre las mesas,
moviéndose hacia los estantes donde guardábamos las charolas. No era un bulto rápido como los que había visto antes. Este tenía una presencia más firme, más definida. Sentí un impulso casi físico que me decía que debía irme de allí, que la panadería ya no era un espacio seguro. Fue en ese momento que tomé la decisión de mudar la panadería a otro local. No quería seguir exponiendo a mi abuela, a mis empleados ni a mí misma a aquello que parecía crecer cada día. La idea de abandonar el lugar donde había pasado la mayor parte de mi vida me pesaba enormemente, pero sabía que no podía continuar ignorando lo que estaba sucediendo. Mi salud mental estaba empezando a quebrarse y la sensación de que algo ancestral me vigilaba se había vuelto insoportable. Sin embargo, esa decisión no trajo alivio. Al contrario, abrió una puerta nueva al miedo. En la tarde en que salí para buscar opciones de un nuevo local, sentí de inmediato que no estaba sola. A cada paso que daba por la calle, tenía la impresión de que algo me seguía desde las esquinas. No giré la cabeza, pero el peso de la mirada era inconfundible. Cuando finalmente reuní valor para levantar la vista, vi los bultos. No eran sombras dentro de la panadería esta vez. Estaban afuera, en la calle, de pie frente a la fachada, observándome desde detrás de la neblina densa que parecía flotar únicamente alrededor do establecimiento. Permanecían inmóviles, apenas siluetas negras sin rostro, pero su presencia era lo suficientemente intensa para que mi pecho se comprimiera. Sentí que mis piernas se aflojaban. Aquello no estaba confinado al interior de la panificadora, había salido conmigo. Era como si esas figuras quisieran asegurarse de que yo no me alejara de su espacio, de la tradición que, según las cartas, había sido alimentada durante generaciones. En ese momento, entendí algo que me aterró profundamente. La panadería de mi familia no era solo un negocio heredado, era un vínculo, uno que no podía romperse solo con mudanzas o rupturas materiales. Lo que nos observaba, lo que me observaba, parecía estar ligado a la historia de mis antepasados, a recetas que nunca debieron existir y a pactos que jamás debieron haberse hecho. Yo quería pensar que alejándome de aquel lugar podría liberarme, pero mientras veía esos bultos quietos en la calle, comprendí que no sería tan sencillo. La panadería había sido de mi familia por 3 generaciones, e quizá lo que habitava allí também. Saí daquela rua com a impressão dolorosa de que aquelas presenças seguiriam me observando, não importa a distância. E aunque eu desejava ardentemente deixar todo atrás, algo me decía que aquilo aún no había terminado, que la panadería seguía viva y que lo que estaba dentro de ella esperaba, paciente por mí.